Hola amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, saludos, bendiciones y bienvenidos a esta su casa digital, Cápsulas de Teología, su espacio, su lugar de Biblia, de teología, de libros como del que vamos a hablar hoy y por supuesto que no falte el buen y rico café. Recuerden que mis suegros son de Costa Rica y también toman buen café, cafecito Bolio. No sé si nuestro invitado de hoy toma café, pero es de Costa Rica y vamos a darle la bienvenida al pastor y escritor José Carlos Alpizar. Tenemos un temazo tremendo contra los judaizantes, una teología paulina, un libro recién salido del horno por Ediciones Sinaí y aborda una cuestión impresionante en nuestra querida América Latina, un libro práctico, fácil de leer, económico, teológico, reflexivo, apologético. En la descripción del video hemos dejado el enlace para que usted lo adquiera desde Amazon. Así que vamos a darle la bienvenida al pastor José Carlos Alpizar directamente desde Costa Rica. Debe activar su micrófono, hermano. Allí, por favor, usted lo activa. Bienvenido, pastor José Carlos. ¿Cómo está? Gracias, hermano. Muy honrado por la invitación que me estás haciendo hoy. De verdad que para mí es un honor que tengas ahí en tu casa, en tus manos, el libro. Ahora te comentaba antes del programa que ni siquiera yo lo tengo todavía en físico hasta el viernes que llega un pedido grande acá a Costa Rica. Y es para mí un honor que ahí desde Estados Unidos ya lo tengas. Gracias por estar leyendo el libro y gracias por esta entrevista donde vamos a estar hablando del libro y del tema de los judaizantes. Es para mí un honor estar acá y gracias también a la audiencia de este canal y les envío un fraternal saludo también desde Costa Rica. Y para contestar tu pregunta, sí, como buen tico tomo bastante café. Muy bien, entonces estamos en comunión. Mi esposa es de Costa Rica, le decía tras cámara, por ende toda mi familia está allí, se iban a conectar en el día de hoy. Mi familia está una parte en San José, otra parte allá en la zona sur, otra parte por Heredia, en fin, repartidos por varios sitios. Pero precisamente para que te conozca la audiencia, querido hermano, ya hay personas allí conectadas. Déjenle su saludo al pastor, digan de dónde se conectan. Me gustaría, hermano, que usted brevemente se presentara, hablara de su ministerio. Yo voy a colocar abajo la letra, ¿no? Para que sigan tu página de Facebook, su canal de YouTube. Pastor José Carlos, cuéntenos un poco y tengo por ahí también la dirección de la iglesia por si la familia que está en Costa Rica, amigos que visitan allí, aprovechen y vayan y visiten al pastor. Adelante, hermano. Bueno, gracias, hermano. Para comentar un poco de mi ministerio, en realidad tengo 10 años de ser pastor general. Yo estudié en la Universidad Nacional de Costa Rica, Ciencias Ambientales. Tengo un bachillerato de la Universidad Nacional de Costa Rica de Ciencias Ambientales. También soy licenciado en docencia y tengo 10 años de ser el pastor general del Ministerio Río de Dios. Y gracias a Dios, este año hemos estado trabajando en el levantamiento de iglesias y hemos logrado levantar 3 iglesias Río de Dios también en México, así que la familia del Río de Dios ha venido creciendo. Y hace 2 años, poco más de 2 años, en tiempo de pandemia,
empezamos con el Ministerio de Teología Paulina, que ha estado completamente enfocado en dos cosas. Uno es predicar el Evangelio de la gracia de Jesucristo, que fue la gran predicación del apóstol Pablo, la doctrina de la gracia de Cristo. También en este tiempo nos hemos esforzado mucho por resistir y dar equipamiento y preparación a la iglesia en cuanto al mal llamado movimiento de raíces hebreas, que se llama, yo les llamo la secta de los judaizantes, porque eso es lo que son. Y también, pues, hemos estado también enfocados en estar tratando de formar al pueblo de Dios en cuanto a la teología paulina. Así que en eso hemos estado trabajando, en el levantamiento de iglesias, hemos estado trabajando, bueno, en esto del libro que vamos a hablar hoy también, y hemos estado también equipando pastores en el Instituto Paulino, y no solo pastores, sino también muchos tipos de personas que están con nosotros. Así que de eso estamos dedicados. Y la iglesia de nosotros, aquí la sede, está en Tibás, en Costa Rica. Muy bien, allí tienen la dirección en pantalla para la familia, amigos que visiten por allí, hermanos en Cristo que estén por San José. Allí está la dirección que el pastor amablemente la compartió. Permítame mostrarles, porque después entramos completamente en materia, decirles que en la descripción de este entrevistazo tenemos el enlace para que ustedes adquieran el libro del hermano, un libro muy económico, un libro fácil de leer, más de 160 páginas, práctico, ameno, reflexivo. No son capítulos eternos, de tal manera que cada uno de sus capítulos, en total 19 capítulos, se dejan leer, son complementarios el uno del otro, mucha reflexión y aplicación bíblica, mucha teología, mucha apologética. Si no fuera un libro, modestia aparte, un libro interesante, no lo recomendamos desde Cápsula de Teología, porque después la gente nos va a decir, oye Jairo, pero así que vale la pena, lo recomendamos, un buen trabajo, pastor, lo felicitamos, un libro muy relevante, y obviamente es un libro escrito por alguien que sabe del tema. Tengo tiempo siguiendo el trabajo del hermano en Facebook y YouTube, y él tiene años trabajando este tema. Allí está el libro en pantalla, muy económico, realmente vale su peso en oro. Y quiero ir rapidito, una portada hermosa, buen trabajo de nuestros amigos de Ediciones Sinaí. Voy rápido acá, vean, año 2023, recién salido del horno, no es una traducción del inglés, viene de nuestro idioma español, nuestro idioma castellano, y allá está el índice, muy importante, aclarando términos, la vida de Pablo de Tarso. El hermano en la primera parte explica muy bien el asunto de la teología paulina, y en fin, vean, allí es impresionante el contenido. Ya les digo, 19 capítulos que no tienen desperdicio. Entonces, hermanos, ya hay gente conectada. Saludos, bendiciones. Compartan la transmisión. Si alguien quiere retransmitir el live, adelante, no hay problema. Queremos que toda esta información llegue a nuestra querida América Latina. Ya tengo preparada aquí mis respuestas, mis preguntas, hermano. ¿Usted está listo ya? Sí, estoy listo, claro. Siempre se lo pregunto a mis autores, a mis invitados. Es obvio, pero el autor es el que lo sabe. Hermano pastor, ¿cuál es la propuesta central, crucial, la columna vertebral en la que gira su libro? Claro, bueno, en realidad el libro está enfocado, querido hermano, en ayudar a todas esas personas que han estado sintiéndose muy agobiadas por el daño que la secta de los judaizantes ha traído a sus familias, porque es importante mencionar esto. Los apóstoles dijeron en Hechos capítulo número 15, refiriéndose a los judaizantes, dijeron, porque hemos sabido que algunos de nosotros, a los que nosotros no hemos comisionado, que han venido inquietando con palabras vuestras almas. Y tenemos muchos testimonios de familias, hermano, que han estado a punto del divorcio por que alguno de los miembros se vuelve judaizante. Es un problema serio y realmente sobre este tema se ha hablado poco. Mucha gente se siente agobiada, hay hermanos muy agobiados porque de repente es el pastor mismo el que se está judaizando, y también tenemos pastores agobiados porque se han infiltrado en sus iglesias falsos maestros judaizantes, y todo esto ha traído agobio al pueblo del Señor. Entonces, este libro en dos secciones
pretende ayudar a solucionar el tema. La primera gran parte del libro es tratar de entender quién es Pablo, porque los judaizantes quieren inventarse un Pablo que no es histórico, quieren inventarse un Pablo que le dice a los gentiles como gurú cómo se debe guardar Shabbat, cómo se debe guardar la circuncisión, cómo se debe uno circuncidar, cómo se deben guardar las fiestas, cómo se deben guardar las leyes dietéticas. Y es absurdo porque no encontramos una sola vez en todas las cartas de Pablo que él le pida a los gentiles tal cosa. Sin embargo, encontramos que los judaizantes insisten en que ese era Pablo, un rabino que te enseña a guardar Torah. Y el libro trata de explicar bien quién es Pablo, quién fue él desde antes de su conversión hasta todo su ministerio y hasta llegar a su martirio. Y el libro en la primera parte va a tratar de tocar muchos temas sobre la teología de Pablo y sobre lo que él hizo y las cosas que él tuvo que afrontar y sobre sus grandes logros. Y en la segunda parte del libro ya se toca por completo el tema de los judaizantes y hay capítulos que están dedicados para tocar temas polémicos de los judaizantes, que son, por ejemplo, por qué los gentiles no nos circuncidamos, por qué no guardamos Shabbat. También hay un capítulo dedicado a hablar sobre por qué nosotros los gentiles no somos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en la parte final del libro se dedica a eso, a tocar el tema judaizante de lleno. Pero para poder entender bien el tema de la teología de Pablo, hay que entender quién fue él primero. Y por eso es que el libro es muy útil. Yo digo, hermano, que este libro no es un libro como que tú lees y lo regalas después de haberlo leído, porque, por ejemplo, si una persona quisiera levantar un estudio de Tesalonicenses, primera y segunda de Tesalonicenses, lo más conveniente es que antes de empezar a interpretar la carta, esa persona introdujera a la iglesia en cómo se levantó la iglesia de los tesalonicenses en el segundo viaje misionero de Pablo. Y esos detalles los tiene el libro. Por ejemplo, el libro habla de todos los viajes misioneros de Pablo, de las ciudades que visitó Pablo, cuáles eran sus estatus dentro del Imperio Romano en ese tiempo, da datos arqueológicos de las ciudades, da datos sobre cuáles eran las divinidades del Imperio Romano que prevalecían en esas ciudades en ese momento. Así que el libro también va a ser muy útil para estar consultando con diferentes temas, ¿verdad? Por ejemplo, si quisieras hablar sobre algún personaje de Pablo, de los colaboradores de Pablo, si quisieras hablar del ejemplo que nos da para la vida cristiana Timoteo o Bernabé, el libro habla de quién fue Timoteo, quién fue Bernabé en la vida del apóstol Pablo. Entonces, es un libro que se puede consultar muchas veces, será muy útil para la gente que enseña, porque al tocar tantos temas, el lector lo podría usar varias veces como hasta manera de diccionario, ¿verdad? Para recordar temas y dar fundamentos para sus enseñanzas. Estoy completamente de acuerdo. Usted lee y luego lo puede usar como un libro de referencia, un libro de consulta para trasfondo, para contexto cultural, histórico. Viene muy bien. Querido Pastor Alpizar, y recuerden que allí estoy colocando los enlaces en YouTube, en Facebook, donde encuentran al hermano Teología Paulina. Síganlo, hace un trabajo excelente. Si están por allí, por San José, esta zona queda, la de la iglesia en Tibás, ¿no, pastor? Corríjame. Sí, en Tibás, en el cantón de Tibás, en la capital, en San José. San José, muy bien. Allí están mis suegros en San José, pero la familia de la zona sur viaja mucho allí. Recomendamos que visiten al hermano, síganlo también en sus redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Él hace un trabajo de enseñanza, de apologética, en fin. Ya que es un término que se maneja mucho y usted en la primera parte del libro, de manera magistral, da varias definiciones para nuestra audiencia, porque a veces los términos se maquillan mucho. Ya alguna persona quiere, por cuestión histórica, cultural, viajar a Israel, ya lo acusan de judaizante o le gusta la cuestión cultural, la bandera, en fin. Pero estrictamente, ¿qué es un judaizante, pastor? Claro, bueno, la palabra judaizante no aparece en la Biblia, pero sí aparece dos veces dentro de la Biblia la palabra judaizar.
y de aquí es de donde viene la palabra judaizante. Me gustaría ir un momentito al libro de Esther, Adelante. en el capítulo número 8, porque aquí es donde vamos a encontrar por primera vez en la versión griega, debo aclarar, en la versión griega del Antiguo Testamento, vamos a encontrar el libro de Esther, bueno, la palabra judaizar, que es la misma que va a estar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas. Entonces, permítame buscarles un momentito el libro de Esther. Adelante. Saludos a la audiencia. Recuerden compartir el enlace, compartir la transmisión, suscribirse al canal, darle me gusta, activar la campanita y seguir todas las redes sociales en YouTube, Teología Paulina, en Facebook, la Iglesia Río de Dios. Allí también está en Facebook, Teología Paulina, y el perfil del hermano. Así que, hermanos, aprovechen este material y el trabajo del hermano. Adelante, pastor. Gracias. La Biblia nos dice en Esther, capítulo 8, versículo 17, dice así en el libro de Esther: y en cada provincia y ciudad donde quiera que llegaba la orden del rey y su edicto, los judíos tenían regocijo y alegría, banquete y día de festividad, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos por el temor de los judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Esta es la palabra griega judaizo en griego, y es la palabra que se usa en la versión griega del libro de Esther para decir que los gentiles se han hecho judíos. Entonces, esto es lo que significa judaizar, cuando un gentil se hace judío. Ahora, es importante entender que el libro de Esther esto lo está narrando con una connotación positiva. Es positivo que en el libro de Esther los gentiles se hagan judíos, porque la Biblia lo está presentando como una gran victoria. Está presentando que los judíos están recibiendo una victoria de Dios tan grande que aún los gentiles se quieren convertir en judíos. Entonces es importante, hermano, entender que en el antiguo pacto judaizar estaba bien. ¿Por qué? Por la razón de que en el antiguo pacto, recordemos que los gentiles antes de la cruz, dice la palabra de Dios, que estaban sin esperanza, que estaban ajenos a las promesas, a los pactos de la promesa, sin la ciudadanía de Israel y sin Dios en el mundo. Pero ahora judaizar no es correcto dentro del nuevo pacto. Por eso es que cuando leemos Gálatas capítulo 2, versículo 14, la palabra judaizar ahora es negativa. Cuando Pablo regaña a Pedro, déjenme leerle rápidamente, Gálatas capítulo 2, versículo 14, dice la Biblia, Pablo le dice esto a Pedro: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Cefas, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a judaizar a los gentiles? ¿Y por qué ahora está mal? Porque, según la palabra de Dios en Efesios, ahora gracias a la sangre de Cristo, nosotros tenemos acceso a los pactos, a las promesas, hemos recibido la ciudadanía de Israel y tenemos esperanza y Dios en el mundo, gracias a la sangre de Cristo. Entonces, si es la sangre de Cristo la que nos ha hecho aceptos, si la sangre de Cristo es la que nos justificó, la que nos lavó, la que nos reconcilió y nos santificó, entonces, ¿qué tendría que añadir circuncidarse? O el Shabbat, ¿qué tendría que agregar al cristiano que no haya ya hecho Cristo Jesús en su vida? Entonces son dos contextos diferentes, son dos tiempos diferentes, y por eso el peso de la palabra tiene significados diferentes. Entonces, hoy en día, judaizar, pedirle a un gentil que se comporte como judío, está completamente mal, porque es un completo desprecio a la operación de Cristo Jesús en el creyente. Dejando dicho que precisamente en su libro hay un capítulo exclusivo para el Shabbat, interesantísimo, y hay otro para la circuncisión. Así que es un libro que no tiene desperdicio. Por favor, vayan adquiriéndolo. Está un enlace en la descripción. Vale la pena. Y hermanos, familia y amigos de Costa Rica, pronto llegarán las copias del pastor, copias que me imagino que le quedarán. Serán pocas porque irán a volar, pero los que lo puedan adquirir por Amazon, háganlo. No solamente se bendicen ustedes, sino que bendicen el ministerio del pastor José Carlos Alpizar Valverde. Continuamos porque el tiempo es oro en televisión, pero también en las redes
sociales. Y precisamente hay algo que me llama la atención, bueno, muchas cosas me llaman la atención, pero al principio del libro usted dice, no hay teología más eficaz, esto lo dice usted en la introducción, lo escribe, no hay teología más eficaz contra los judaizantes que la paulina. Pues claro, alguien pudiera preguntar, ¿y por qué no la juanina? ¿Por qué no la petrina? ¿Por qué? ¿A qué se refiere, doctor? Bueno, todavía no es doctor, pero le estoy profetizando. ¿A qué se refiere, pastor, con eso? No hay teología más eficaz contra los judaizantes que la paulina. Claro, mira, tenemos que entender que el ataque de los judaizantes es contra los gentiles. Y entonces, al entender que el ataque de los judaizantes es contra los gentiles, es obligatorio entonces consultar a Pablo, porque Pablo es el apóstol de los gentiles. Y déjame leerte lo que dice Romanos, capítulo 15, versículo 15 y 16, donde Pablo habla sobre su calidad de apóstol de los gentiles. Dice esto Pablo: pero os escribí en algunos puntos osadamente, como haciéndoos recordar por medio de la gracia que me fue dada por Dios, para ser servidor de Cristo Jesús a los gentiles, oficiar como sacerdote el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles llegue a ser agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, esto es muy importante. Nosotros tenemos que recordar que Cristo ministró entre los judíos. También fue ministraron entre los judíos. Lo tenemos con Cristo en el pueblo gentil. ¿Se me está escuchando? Sí, se está escuchando, se está congelando un poco la transmisión, pero se está escuchando. Reporten el audio, queridos amigos de la audiencia. Sí, yo le escucho. Amigos de la audiencia, ¿le escuchan al pastor Alpizar? Bien, me están reportando que sí, hay algunos problemas por allí en la transmisión. ¿Aló, está allí, hermano? Bueno, mientras tanto voy a aprovechar de dar los saludos para todos los que se conectan. Bendiciones, gracias a todos los que están por allí. El doctor Enuel Hernández, bendiciones, gracias por estar allí. Estudios Bíblicos con Rafael Guede, gracias. Saludos a los de Facebook. Estamos por Twitter, por Cápsula de Teología en Facebook y por Cápsula de Teología en YouTube. Gerson, saludos y bendiciones. Nuestro querido hermano Diego del Pildorazo, la tierra del mejor café del mundo. Jorge Walter Márquez, bendiciones, saludos para ti, bendiciones desde Chiapas, México. Vamos a esperar que el pastor vuelva. Saludos, querido Mordisco Bíblico desde El Salvador, Luis Bay desde Puerto Rico, Máximo Núñez, gracias por estar allí. Denle me gusta, compartan la transmisión, tengan un poquito de paciencia, que creo que el hermano está teniendo algunos problemas en la conexión. Miguel Ángel Getial desde Colombia. Querido Máximo, bendiciones. Sí, el hermano se salió de la transmisión. En un momento me imagino que vuelve a entrar. Vamos a tener paciencia. Y allí está el hermano. Hermano, aquí estamos otra vez. Perdón, hermano, no sé si fue mi internet o el tuyo, pero ¿qué fue lo último que se escuchó de lo que estaba diciendo? Perdón. Estábamos en la pregunta, vamos a buscar la pregunta. Estábamos en los ataques hacia Pablo, ¿no? Que es apóstol de los gentiles y los Ajá, ataques que recibe. sí. ¿Se logró escuchar cuando leí Romanos? Allí se cortó precisamente. Bueno, entonces les estaba diciendo que en Romanos 15, 16, Pablo dice que él oficia el sacerdote de Dios, el evangelio de Dios entre los gentiles como un sacerdote, dice Pablo. Y la razón es para poder presentarnos a nosotros los gentiles como una ofrenda, dice Pablo, agradable y santificada al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender? Cristo ministró entre los hijos de Israel, los apóstoles estuvieron entre los hijos de Israel y ministraron entre los hijos de Israel, y de hecho debemos decir que por los apóstoles la iglesia en sus primeros años fue muy jerosolimítana, pero debemos comprender que Cristo comisionó a Pablo a todas las naciones. Pablo fue enviado por Cristo para enseñar en el mundo gentil. Entonces, precisamente, si nosotros nos vamos a preguntar,
¿Debemos nosotros los gentiles guardar Shabbat o no? ¿Debemos nosotros los gentiles seguir las leyes dietéticas de Levítico 11 o no? Por sentido común, el primero que tenemos que consultar es a Pablo, porque tenemos que preguntarnos sobre esto. ¿Qué dijo el apóstol que Dios nos entregó a nosotros, el apóstol de los gentiles, sobre este asunto? Por Así eso es. es que dentro de toda la Biblia, la teología de Pablo es la primera que hay que consultar cuando se trata de este tema, el tema de qué deben hacer o qué no deben hacer los gentiles. Muy bien, tiene mucho sentido al respecto. Hermano, ¿qué ataques a la cristología, a la persona de Cristo, ve usted en los movimientos judaizantes? Porque eso no es algo exclusivo de uno o dos países, eso está diseminado por toda América Latina. Por cierto, ¿cómo está eso en Costa Rica? Claro. Tremendo Bueno, también, ¿no? déjame decirte que hemos estado este año visitando países de Latinoamérica, hemos visitado Perú, Guatemala, Colombia y México. Y desde luego conocemos Costa Rica más a fondo. Donde el problema es más serio es en México. En realidad, en México es donde están las grandes sectas judaizantes, como la secta Gozo y Paz en Puebla, Ajá. que gracias a Dios ya logramos levantar una iglesia de Río de Dios, de Teología Paulina, ya en Puebla, para poner contrapeso. Pero los grandes maestros judaizantes están en México. Entonces tenemos que entender que este es un fenómeno de toda Latinoamérica, pero sobre todo es fuerte en México. Okay. ¿Y cuáles son los ataques del movimiento judaizante a la persona de Cristo? Mira, hermano, déjame decirte que todas las sectas, sin excepción, tienen un profundo problema con la divinidad de Cristo. Uh-huh. Esto es una característica de todas las sectas. No hay una secta que piense bien en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Y uno se pregunta por qué. Porque si mira los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová, ambas sectas creen que Jesús es el ángel Miguel transcorporalizado. Los mormones no creen en la Trinidad, lo que realmente creen es una especie de triteísmo. Y los judaizantes son herederos de Sabelio, enseñan el unitarismo, enseñan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma persona, lo cual es una herejía antigua del siglo III. Entonces, la pregunta es, ¿por qué todas las sectas, incluyendo a los judaizantes, por qué todas tienen un problema con la divinidad de Jesús? Que ese es el primer problema que hay con los judaizantes. Bueno, porque el ataque del enemigo es muy claro. Pablo dijo en Colosenses capítulo 2 que todos los misterios de Cristo, de Dios, están en Cristo, en quienes están escondidos todos los tesoros y la sabiduría de Dios. Dice así Pablo en Colosenses 2, 3, 2 y 3, dice, a fin de conocer completamente el misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? Dice Pablo, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, como en la persona de Jesucristo están depositados todas las riquezas de la sabiduría y el conocimiento y misterios de Dios, desde luego que el ataque tiene que ser contra Jesús. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas más grandes de los judaizantes con respecto a este tema? La negación de la divinidad de Cristo al decir que Él es la misma persona que el Padre y el Espíritu Santo. Es una completa herejía. Y también, por supuesto, el desprecio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, porque para los judaizantes Jesucristo no es suficiente para salvación. Y si un judaizante dice que ellos no enseñan que el Shabbat y estas cosas sean suficientes para salvación, están hablando de la boca para afuera, porque siempre cuando estudiamos el fondo de la teología de los judaizantes, está claro que hay una pretensión de que si no guardamos los mandamientos litúrgicos, no hay salvación. Entonces, ese es el gran desprecio, el desprecio a la ontología de Jesús, a su naturaleza y a su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Y precisamente, hermano, necesariamente conectamos eso con la siguiente pregunta, aunque usted se adelantó, porque obviamente que una cosa lleva a la otra. Vamos a intentar, aquí la tenemos en pantalla,
usted ya se adelantó, aunque no le había mostrado la pregunta, pero obviamente va muy unida, porque hay cuestiones secundarias que uno pudiera decir, bueno, ok, pero hay cuestiones cruciales en juego, ¿no? Entonces, ya la pregunta sería, ¿no? ¿Qué opina? Porque ya comenzó a opinar en la respuesta anterior, sino, Claro. ¿cómo lo amplía? ¿Por qué es deficiente la salvación que presenta el movimiento judaizante? O si quiere reformular la pregunta, adelante, Claro, pastor. no, totalmente. La doctrina de la salvación de los judaizantes es completamente errónea porque la ley de Moisés no tiene posibilidad alguna de justificar. Vean, es importante entender lo que voy a leerles de Hechos capítulo número 38 y 39. Hechos capítulo número 38 y 39. Quiero dejar bien claro que estas palabras que estoy a punto de citar de Pablo, él las dijo en una sinagoga. Es muy importante entender dónde dijo esto. Él lo dijo dentro de una sinagoga. ¿Y qué fue lo que dijo? Perdón, Sea bien pastor, perdón. sabido, Pastor, perdón, ¿qué capítulo? ¿Qué capítulo? Hechos capítulo 13, Ok, Hechos gracias. capítulo 13, versículo 38 y 39. Gracias, pastor, gracias. Esto Pablo lo va a decir en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Y dice Pablo así: sea bien sabido, varones hermanos. ¿Quiénes son estos varones hermanos? Los hijos de Israel que estaban en la sinagoga. Que por medio de este, es decir, Jesús, os es anunciado la liberación de pecados, de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés. Wow. Gracias a este es justificado todo aquel que cree. Pablo sin ningún reparo le dijo a los hijos de Israel: la ley no puede justificar, la ley no puede justificar de todos los pecados que ustedes han cometido, y la única persona que a ustedes los puede justificar es la persona de Cristo Jesús. Así que por eso es que la soteriología judaizante está completamente errada, porque quieren enseñarnos que los mandamientos litúrgicos de la ley mosaica tienen valor en la salvación del ser humano. Y según la teología de Pablo y según la misma ley de Moisés, no tienen valor alguno, porque no olvidemos que es la misma ley de Moisés la que dice, Génesis 15:6, Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Y también los profetas dicen lo mismo, Habacuc 2:4, mi justo por la fe vivirá. Entonces, toda la teología, tanto del Antiguo como Nuevo Testamento y sobre todo la Paulina, son enfáticas en que la ley de Moisés no puede salvar y solo se puede esperar eso en Jesucristo. Amén. Amigos y audiencia de Cápsula de Teología y del entrevistazo, nuestro entrevistado del día de hoy no se corta con las respuestas, se los dije, domina el tema, vengo siguiendo al hermano desde hace varios años y es un trabajo muy bueno el que ha hecho, lo coloco nuevamente en pantalla y es el libro que el pastor Alpizar ha escrito, allí lo tienen en pantalla, vamos a ir acá, Contra los judaizantes, una teología paulina, un libro recién salido ahorita en el 2023, ni siquiera el autor todavía tiene su copia en físico, por nuestros buenos amigos de Ediciones Sinaí, acá en los Estados Unidos. Vea lo económico del libro, si usted va por allí a comer en la calle afuera, ya pide una hamburguesa y ya pide papas fritas y un refresco y ya se gasta mucho más que esto. Así que aquí está haciendo una inversión para el reino, una inversión para la vida espiritual de usted, para ayudar a sus amigos, familiares, la iglesia, para la apologética y bendice el ministerio de nuestro hermano. La lectura es, hermano, no se asuste, no es la gran enciclopedia británica, es un libro fácil de leer. Hay libros de teología que obviamente yo recomiendo que no se coloquen en la mesita de noche, porque son libros que no le va a dar la paz para el sueño. Pero este es un libro sencillo, ameno, práctico, reflexivo y lo elogio. Buena letra, buen papel, buen formato. Así que si aún no tiene su copia, por favor, Contra los judaizantes, una teología paulina del pastor José Carlos Alpizar y Ediciones Sinaí, vale su peso en oro y posiblemente, a lo mejor le ha pasado al pastor Alpizar, usted sea el instrumento que Dios utilice para ayudar a otros. Luego, si nos quedan algunos minutos y el pastor se anima a darnos algún testimonio sobre alguna situación, alguna experiencia, perfecto. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Gracias por estar allí. El pastor aceptó que tomáramos algunas preguntas del público en relación con el tema de hoy. Seguimos. Esto es obvio, pero ahí está en la batería de preguntas, pastor.
¿tienen una mala hermenéutica y hacen mala exégesis de los movimientos judaizantes? Ya hemos visto que sí. Ahora añadiríamos, ¿por qué? Voy a editar la pregunta. ¿Por qué tienen una mala hermenéutica? Claro, con mucho gusto. Bueno, la exégesis, si es que se le puede decir exégesis, porque en realidad es una eisegesis, lo que los judaizantes hacen, es pésima porque tienen varios vicios. Y esto es algo de lo que yo hablo en mi libro también. Hablo de los vicios judaizantes. ¿Cuáles son los vicios judaizantes? Uno de los más frecuentes en ellos es afirmar cosas que el texto no dice. Y Bien, ustedes los ven afirmando cosas tan vehementemente y cuando uno va al texto, ni de cerca dice el texto lo que ellos están afirmando. Te doy un ejemplo para que se entienda adelante, y se adelante. illustre. Cuando los judaizantes tratan de decir que desde siempre se guarda Shabbat, lo cual es una mentira porque está atropellando la literalidad específica del libro de Nehemías y de Ezequiel, donde se dice de forma literal que Dios le dio a conocer a Israel el Shabbat en el desierto del Sinaí, así se dice de forma literal. Los judaizantes tratan de anular estas verdades literales con pasajes que ni siquiera de cerca dicen lo que ellos están afirmando. Por ejemplo, ellos dicen, Abraham guardó Shabbat y te dan de ejemplo Génesis 26:5, donde dice la Biblia, por cuanto Abraham, tu padre, oyó mi voz y guardó mi precepto y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. El texto no dice que Abraham guardó Shabbat. El texto dice que Abraham oyó la voz de Dios, guardó el precepto, los mandamientos, los estatutos y las leyes. Y tal vez alguno dirá, bueno, pero es que por eso se entiende que es el Shabbat, porque el Shabbat es un mandamiento. Pero lo que debemos olvidar es que dentro de la ley de Moisés, no debemos olvidar, es que dentro de la ley de Moisés hay mandamientos que eran exclusivos solo para los hombres, otros solo exclusivos para las mujeres, e inclusive había mandamientos que eran exclusivos solo para los leprosos. Entonces, ¿cómo podemos suponer que aquí se está incluyendo el Shabbat? Eso es inferir en el texto. El texto no dice que el Shabbat, que Abraham haya guardado Shabbat. Entonces, las interpretaciones judaizantes cuentan con ese primer gran error. Siempre afirmar cosas que el texto no dice. Y número dos, agregaría yo, por supuesto que sacar los pasajes de contexto. Porque, por ejemplo, no hay un solo pasaje en donde Pablo le diga a las iglesias gentiles que deben de guardar las fiestas. Sin embargo, te van a citar Primera de Corintios, capítulo número 5, donde Pablo dice lo siguiente en los versículos 7 y 8. Dice así, Pablo, limpiad, Primera de Corintios 5, 7 y 8, limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva, como sois sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Así que sigamos celebrando la solemnidad, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con ácimos de sinceridad y de verdad. Entonces aquí los judaizantes dicen, ve, aquí se está diciendo que sigamos celebrando la solemnidad de la Pascua. Y el pasaje está completamente sacado de contexto, porque todo Primera de Corintios, capítulo 5, está hablando de un caso de inmoralidad sexual. Entonces, como hay un hermanito, entre comillas, ¿verdad?, que anda con la mujer de su padre, Pablo les dice que es insostenible que ellos permitan este pecado entre la iglesia, y entonces usando una alegoría, utilizando la alegoría de la fiesta de la Pascua, Pablo dice que así como en la fiesta de la Pascua era insostenible que existiera la levadura, así Cristo, que es nuestra Pascua, siendo Cristo nuestra Pascua, es insostenible que ellos permitan que este pecado esté entre la iglesia. Entonces, Pablo ni de cerca está hablando en el capítulo de que los corintios guardan la Pascua y tampoco él está hablando sobre si los gentiles deben guardar las fiestas o no. Entonces, esto es sacar por completo el pasaje de contexto. Entonces, esos son los Ya. dos grandes vicios de los judaizantes. Afirmar cosas que no están en el texto y sacar los pasajes de contexto. Muy bien, muy bien. Gracias, hermano, por ello. Creo que con toda la información que hasta ahora nos ha dado el hermano, ya veo alguna pregunta por allí en la audiencia. Eh, el libro en sí es un buen recurso para ello, por eso estamos hablando con el autor. Pastor, ¿cómo hacer? Porque a veces las personas se quedan impactadas, anonadadas, lo novedoso, lo aparentemente cierto, ciertas interpretaciones espiritualizadas, en fin. ¿Cómo hacer una buena apologética ante las enseñanzas
judaizante? Porque usted viene haciendo esto mucho antes de escribir el libro. El libro es un resultado de todo esto, así que usted sabe de esto. Adelante, pastor. Desde luego. Bueno, 5 buenas prácticas de exégesis van a ser muy buenas para que nosotros podamos contrarrestar las herejías judaizantes. Lo primero de todo, y voy a mencionarlas en orden de importancia. Si realmente nosotros queremos decir que los gentiles tienen que guardar las leyes litúrgicas de la ley mosaica, es evidente que la evidencia debería recaer sobre el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no hay gentiles convertidos al Mesías. Los gentiles empezaron a convertir a partir de Hechos capítulo 10, donde Pedro predicó por primera vez en la casa de Cornelio y ahí se convirtieron gentiles por primera vez. Entonces, si nosotros queremos encontrar evidencia de que los gentiles convertidos al Mesías sí tienen que hacer estas cosas, por sentido común deberíamos encontrarlas en el Nuevo Testamento. Entonces nosotros deberíamos empujar a los judaizantes a que traten de demostrar eso ahí, y no lo van a lograr porque no existe eso en el Nuevo Testamento. Después, no hay que olvidar, como buen punto para contrarrestar las sectas judaizantes, no hay que olvidar que dentro de dentro de los 27 libros del Nuevo Testamento, las 13 o 14 escritos paulinos son los más útiles para hablar sobre este tema, porque Pablo es el apóstol de los gentiles. ¿Okay? Hay que recordar que algunos textos del Nuevo Testamento no fueron escritos para los gentiles, sino para los hijos de Israel. Ejemplo, Santiago 1:1, que escribe a las 12 tribus que están en dispersión, o la misma epístola a los hebreos, escrita para el pueblo hebreo. Entonces, si queremos entender este tema, vamos a buscar esta información dentro del Nuevo Testamento y sobre todo dentro de los textos paulinos, porque Pablo es el apóstol de los gentiles. Y también no debemos olvidar 2 cosas más. Nunca debemos permitir que nos enseñen doctrinas que no son apostólicas. Ese es el punto principal. Si no es apostólico, no lo debemos aceptar. Voy a dar un ejemplo. En un debate que una vez tuve contra un judaizante llamado Jonathan Piña, lo escuché usando Éxodo 16, diciendo que en el 7º día tampoco caía maná del cielo, porque en el 7º día el cielo también guarda el Shabbat. Entonces, en el momento de la réplica, yo le dije a él, le hice esta pregunta a él: dime qué apóstol interpreta esto de la manera en que tú lo estás haciendo. Claramente ninguno. Entonces es importante comprender cuando estamos ante enseñanzas que no son apostólicas. Eso es frecuente de los judaizantes. Recuérdense, los judaizantes no fueron comisionados por los apóstoles, por eso su enseñanza no es apostólica. Y finalmente, si los judaizantes quieren que nosotros creamos que estas cosas son ciertas, de que tenemos que circuncidarnos, que tenemos que guardar Shabbat, donde el apóstol de los gentiles de forma exhaustiva explicó eso. Y quiero ser enfático en la palabra exhaustiva. ¿Dónde? Porque las doctrinas paulinas, que por cierto hay un capítulo en el libro que está relacionado con ese tema, se llama el capítulo del libro Las 10 doctrinas más importantes del apóstol Pablo. Todas las doctrinas importantes de Pablo están expuestas exhaustivamente. Voy a dar unos ejemplos. La doctrina de la resurrección, todo 1 Corintios capítulo 15. La doctrina de la gracia, todo Romanos 4. La futura salvación de la nación de Israel, todo Romanos 9, 10 y 11. Y así las principales doctrinas de Pablo siempre estarán explicadas de forma exhaustiva dentro de sus escritos. La pregunta es, ¿dónde Pablo de forma exhaustiva dijo que los gentiles tienen que guardar las fiestas? En ningún lado. Entonces, cuando nosotros le hagamos entender esto a los judaizantes y les pidamos que demuestren esto, tomando en cuenta estas consideraciones, vamos a lograr ponerlos contra la espada y la pared, porque simplemente no lo van a lograr, porque eso no está dentro de lo que estamos exigiendo. Wow, y eso es solamente un adelanto, amigos del entrevistazo. Adquieran el libro y, como siempre decimos en cápsulas de teología, Éxodo 20:15, no robarás, por favor. Ya que se utiliza mal, y alguien ya preguntó por allí, pero se utiliza mal uno de los 10 mandamientos, ese sigue vigente: no robar. No
Pregunten si está en PDF. Cuidado con esos grupos de Facebook donde piratea. Por favor, honremos al Señor adquiriendo buena literatura. Premiemos el esfuerzo de años de estudio, de preparación, de investigación del hermano. Entonces, contra los judaizantes, una teología paulina ya disponible en Amazon. Así que el hermano dio solo un adelanto acá, capítulos exclusivos. Recuerden, lo dije al principio, el libro tiene 19 capítulos, lo mostramos hace rato. Alguien de la audiencia pregunta, hay un capítulo sobre eso, querido Estudios Bíblicos, Rafael Guedes, pero por lo menos si el hermano quiere comentar algo sencillo, porque hay un capítulo, ¿no? Que por qué el gentil, pregunta el hermano, no debe guardar el Shabbat, el sábado. Claro. Mira, hay algo muy curioso con respecto al tema de los judaizantes. Los judaizantes quieren hacernos creer que el movimiento de raíces hebreas es un grupo de personas que quieren obedecer los mandamientos. No hay una mentira más vulgar que esa, porque no es verdad que el movimiento de raíces hebreas te enseña a guardar los mandamientos. Todo lo contrario, te enseña a quebrantar los mandamientos. Y te voy a dar un ejemplo. Generalmente los judaizantes a veces me preguntan a mí y me dicen, ¿por qué tú vives con 9 mandamientos? ¿Por qué quitaste el cuarto mandamiento del decálogo? ¿Por qué vives con 9 mandamientos? Y entonces yo siempre les digo, no, a ver, tú eres el que vive con 9. Yo creo que hay 10 mandamientos. Tú eres el que no crees que hay 10. Porque si nosotros nos fijamos en el decálogo, cuando se habla del cuarto mandamiento, el cuarto mandamiento es muy claro que el único gentil que debe de guardar el Shabbat es el gentil que vive dentro de las ciudades de Israel. Miren, escúchenme bien, el cuarto mandamiento no pide que todos los gentiles en todas las naciones guarden Shabbat. Dice el cuarto mandamiento que el gentil que debe de guardar Shabbat es el que vive dentro de las ciudades de Israel. Así lo dice Éxodo capítulo 20, versículo 10 en el decálogo dice, pero el séptimo día es Shabbat para Yahvé tu Elohim. No harás labor alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus ciudades. Eso lo dice el mandamiento de forma literal. ¿Qué dice el mandamiento de forma literal? Que el gentil que debe de guardar Shabbat será el que vive dentro de la ciudad de Israel. Eso lo dice de forma literal. Entonces, ¿por qué si el mandamiento es tan claro? ¿Por qué los judaizantes piden que todo el mundo guarde Shabbat? Es una desobediencia y un quebrantamiento descarado al cuarto mandamiento. Y es importante entender, recuérdense que hemos venido hablando de la importancia del apóstol Pablo. Gracias. Si en el nuevo pacto Dios hubiese querido que los gentiles guardaran Shabbat, Dios tenía que haberlo dicho a través de Pablo, porque Pablo es el apóstol de los gentiles. En el antiguo pacto está claro, no son todos los gentiles que tienen que guardarlo, sino solo los que viven dentro de Israel. Y si Dios, al establecer el nuevo pacto, hubiese querido modificar este mandamiento, como lo hizo con otros, cuando dijo, por ejemplo, vosotros oísteis ojo por ojo, pero yo os digo que, ahí vemos a Jesucristo dándole nuevos significados a los mandamientos. Si la intención de Cristo hubiese sido enseñar ahora dentro del nuevo pacto, los gentiles también tienen que guardar Shabbat, Cristo lo hubiera tenido que haber dicho a través de Pablo, y Pablo no lo hizo. Pablo no contradice a Moisés, por eso los gentiles no guardamos Shabbat. Capítulo 15 del libro, y no estoy seguro, pero es un capítulo tal vez el más amplio, no estoy muy seguro, el Shabbat, un muy buen capítulo, lo disfruté para ampliar esa enseñanza acerca del Shabbat, del día sábado. Gracias, hermano. Hay otra pregunta por acá. Recuerden que estamos conversando con el pastor José Carlos Alpizar Valverde, hablando de su libro, hablando de Biblia, de teología, y por cierto, con buen café, que me imagino, no sé si los judaizantes nos criticarán por el café, porque ya en estos días vi a alguien criticando, pero entiendo que no es judaizante. En cualquier caso, gracias a todos por estar allí. Cintia Cabeza, ella es mi esposa. Saludos al pastor. Yo también soy del cantón de Tibás, en Costa Rica. Ahí viven mis padres.
Por aquí Walter preguntó hace rato, ¿el libro está en digital? Tengo entendido que no, ¿no, pastor? Solo en físico. Exacto, solo está en físico por ahora y lo pueden conseguir en la página, bueno, en Amazon o en la página de Editorial Querigma. Pero sí, Bien. ahorita solo está en físico. Bien, y nos acota José Walter Márquez, y ellos refieren, los judaizantes, que no confían en el Nuevo Testamento ya que está escrito en griego y no en arameo, por lo tanto piensan que está manipulado. Sí, la cuestión del idioma sería otro tema ya, ¿no? Y el famoso hebrañol, la mezcla de un supuesto hebreo con español. Pablo Peña, gracias, excelente explicación. Mini Raptorcita nos dice sobre el diezmo, Pablo lo menciona, por favor. No sé si será un fuerte de los judaizantes, pero ellos tocan algo de eso, hermano. Bueno, en realidad a nosotros cuando estamos hablando de que no tenemos que guardar el Shabbat y no tenemos que guardar la circuncisión, generalmente nos dicen, entonces, ¿por qué el diezmo sí? Y la pregunta, la respuesta que yo siempre les doy es, bueno, nosotros no pedimos el diezmo. El diezmo es otra cosa que está exclusiva para los hijos de Israel. El diezmo estaba relacionado con la vida agrícola de la nación de Israel. En el Sí. Nuevo Testamento, ¿qué es lo que nos enseña Pablo? Pablo nos habla de la ofrenda y nos enseña a ser generosos con la obra de Dios, pero Pablo no nos dice que diezmemos. Así es. Entonces, vuelvo ahí a explicar por qué la importancia de Pablo. Si Cristo hubiese querido que los gentiles se añadieran a el diezmo, lo hubiera dicho a través de Pablo, pero no lo hizo. Y es Muy bien. importante entender que hubo algunas cosas específicas, muy específicas, que Dios nos pidió que guardáramos de la ley. En Hechos capítulo 15, los apóstoles fueron muy claros cuando nos dijeron que nos guardemos de la idolatría. Todos los mandamientos que están relacionados con la idolatría de la ley aplican para nosotros los gentiles. La comunicación con los muertos, las imágenes, el adorar ídolos, todos esos mandamientos son para nosotros. Por eso Cristo, por eso el Espíritu Santo en el Concilio de Jerusalén encomienda a los apóstoles a que nosotros guardemos estas cosas. Lo mismo pasa con la inmoralidad sexual. En Hechos capítulo 15 se nos habla de guardarnos de la inmoralidad sexual y debe entenderse como inmoralidad sexual Levítico capítulo 18. Todo lo que Levítico capítulo 18 condena como inmoralidad sexual, nosotros los gentiles estamos en el deber de obedecerlo. Entonces es importante entender eso. Cuando que los apóstoles, sobre todo Pablo, era a quien les compete a decir qué debíamos guardar o qué no de los mandamientos de la ley mosaica. Y en cuanto a los litúrgicos, los apóstoles fueron clarísimos en que estas cosas no son necesarias para los gentiles. Muy bien, gracias hermano. Ya por aquí nos dice José Walter, hoy haré mi pedido, está muy interesante. Gracias hermano. En el chat de YouTube de este entrevistazo está fijado en el primer comentario el enlace de compra del libro, un libro muy económico, les garantizo que lo van a disfrutar, y secundo las palabras del hermano, lo pueden usar como consulta, como referencia, y si alguien está batallando con esto, pues puede ser una herramienta de ayuda, ¿no? Un regalo para él también. Gracias, Rafael, a ti por tu amabilidad. Gracias, Pablo. Creo que queda tal vez alguna pregunta por allí. Ya usted, la última ya la respondió, pero hermano, ¿cuál quiere usted que sea haya sido el detonante para esta expansión de estos movimientos judaizantes en América Latina? ¿Por qué ese auge, ese crecimiento? Bueno, hay varias razones. Yo quisiera compartir la primera, la más importante, que es la espiritual. Pablo enseñó que antes del día del Señor es necesario que venga la apostasía. Y no hay un grupo que mejor encarne la apostasía que los judaizantes. Estas personas que estuvieron en iglesias por mucho tiempo y que ahora sufren de esta disforia étnica y de repente se creen hebreos o se creen israelitas, ¿verdad? No hay diferencia alguna entre ese pensamiento con el pensamiento de la ideología de género, donde un hombre de repente quiere ser reconocido como mujer, negando toda su biología, pues igual es el movimiento de las raíces hebreas.
¿Cómo es posible que un latino de ascendencia azteca, maya, inca, de repente ahora quiera creerse hebreo cuando no lo es? Entonces, la razón es porque era necesario que esto ocurriera. Antes del fin, antes de la llegada del Hijo del Hombre, antes del retorno del Mesías, tiene que aumentar la apostasía en el mundo. Y también es importante recordar que algo que le dio mucho auge a los judaizantes es el retorno de, bueno, es la fundación del Estado de Israel, desde luego. Porque cuando Israel, mira qué interesante esto, solo los apóstoles y nosotros, en toda la historia de la iglesia, tenemos en común encontrar a Israel como un ente político. Porque cuando los apóstoles estaban en su tiempo, en el siglo I, Israel era un ente político, era la provincia de Judea, sí, bajo el imperio romano. Pero ahí estaba, había un Israel político, la provincia de Judea. Y hoy en día también ocurre lo mismo, el Estado de Israel. Eso no apareció, eso no ocurrió desde el siglo II hasta la primera mitad del siglo XX. ¿Verdad? Cuando se fundó el Estado de Israel, 1948. Casi que en toda la historia de Israel, salvo en el siglo I y en nosotros, si buscaras un mapa, no encontrarías algo, una entidad política que se haga llamar Israel. Entonces, esta característica que tenemos nosotros con la iglesia primitiva es lo que le ha dado a los judaizantes la fuerza que tienen, porque el que Israel sea un estado político ahora ha aumentado el sionismo, el prosionismo, y junto con eso el movimiento judaizante. ¡Wow! Y no solamente yo, gracias a Iber por decir, es una buena entrevista, gracias a los que se han conectado, han apoyado, han compartido, los que vean esta entrevista en off, además que la dejamos aquí como un recurso apologético, el mismo autor está acá hoy. Y bueno, tenemos que ir terminando. El hermano allí está en Tibás, ahí está la dirección, la iglesia Río de Dios, para quienes quieran acercarse, visitar. Pues hemos colocado el Facebook de la iglesia, el ministerio del hermano, Teología Paulina. Vayan al canal de YouTube y se suscriben, vayan al Facebook de Teología Paulina y allí está el Facebook, el perfil personal del hermano. El hermano mencionó al principio, habló tanto de Ministerio de Teología Paulina, pero también tiene el Instituto Paulino Internacional. No sé si quiere combinar las dos cosas, hermano, para quienes no conozcan, sepan un poco de qué es el Ministerio de Teología Paulina que usted dirige y qué es el Instituto Paulino Internacional. Claro, Teología Paulina nació como un movimiento social, un movimiento de redes sociales para poder volver a predicar el evangelio de la gracia que se han empeñado en desechar los judaizantes. Eso es el movimiento de raíces hebreas, es un movimiento contra la gracia de Cristo. Entonces, Teología Paulina también nació como una respuesta social también, porque los judaizantes son prolíficos en redes sociales, y entonces Teología Paulina nació para poner un contrapeso contra ellos. Y el Instituto Paulino es la formalización de ese esfuerzo, pasar de redes sociales a la formalización. El Instituto Paulino es una asociación de responsabilidad limitada en Costa Rica, con cédula jurídica, y ahí tenemos inscritos recibiendo cursos de teología de forma virtual a más de 120 estudiantes en todo el mundo, estudiantes de Latinoamérica, estudiantes de Europa también, y tenemos inclusive pastores, varios pastores, tal vez 15 o 20 pastores estudiando teología en el Instituto Paulino. Y el instituto tiene un bachillerato en Teología Paulina, que dura 2 años y medio, son 40 cursos, son 10 trimestres. Cuando la persona ha completado la primera mitad del plan de estudio, puede obtener su primer título, que es un diplomado en Teología Paulina. Este año tuvimos la bendición de tener nuestros primeros 14 graduados y si las personas quieren seguir estudiando teología, todavía tienen 20 cursos más para sacar un bachillerato en Teología Paulina. Todas las clases quedan grabadas, los cursos son muy cómodos, cada curso dura 3 meses y cada curso vale $20, que es lo que una persona gastaría literalmente yendo a
a McDonald's, perfectamente, ¿verdad? Entonces, imagínense un curso de 3 meses, ¿verdad? Te cuesta $20 y quedan grabados para que lo puedas ver en vivo o en diferido. Así que Muy si bien. están interesados, escríbanos al WhatsApp, perdón, al Instagram o al YouTube o al Facebook del Teología Paulina y ahí les estarán contestando los hermanos que trabajan con la red social, dándoles el Instagram, el WhatsApp empresarial del Instituto Paulino y ya ahí les van a atender específicamente y darles toda la información. Muy bien, estamos llegando ya sobre el tiempo acordado y siempre digo que me gusta respetar el tiempo para que el autor vuelva, pero ¿qué le parece, hermano, si terminamos porque usted es pastor? Hay pastores que se han visto afectados con esta situación del movimiento judaizante, luchan con ello. Eh, ¿Qué les diría usted teológicamente o usando una experiencia que usted haya junto con su equipo afrontado? ¿Está todo perdido o no? Obviamente que no, tenemos recursos, hay pocos, este es un buen libro para ello, pero ¿qué le diría a esos compañeros de ministerio que están luchando con esta situación del movimiento judaizante en su ciudad, en sus iglesias? Bueno, que no están solos en esto, o sea, si están siendo agobiados con esto, no están solos. El Ministerio de Teología Paulina está diseñado para acuerparles de muchas formas. Está diseñado para acuerparles con las enseñanzas que compartimos en el YouTube o con el libro que acabamos de escribir o con el Instituto Paulino o inclusive, mira, Teología Paulina tiene más de 27 grupos de Telegram de todos los países que nos siguen. Tenemos grupo de Telegram de Perú, de México, de República Dominicana, de Estados Unidos, y ahí se han ido añadiendo las personas que son de esos países e inclusive nos pueden hacer preguntas por audio en Telegram y con gusto se las contestamos. Hay algunas personas que inclusive que son parte de estos grupos de Telegram que están leyendo actualmente mi libro me han escrito, pastor, ¿a qué se está refiriendo usted con esto que dijo en el libro o en esto que usted dijo en el video tal? Y ahí les contestamos, mira, lo que queríamos decir es esto. Entonces, Bueno. claro que les podemos dar mucho seguimiento, mucho apoyo. Yo estoy muy feliz porque la otra semana estaré viajando a una de las partes lejanas de Costa Rica, Punta Arenas. Un pastor aquí de Costa Rica me invitó para ir a predicar sobre estos temas y con mucho gusto voy a ir también. Y decirles que estamos listos para acuerparlos y que sí hay esperanza, porque en este ministerio tenemos cientos de ejemplos de personas que han abandonado las sectas judaizantes. Cientos de personas. Qué bueno. Amigos y audiencia del entrevistazo de Cápsulas de Teología, hay que terminar por respeto al invitado, al autor. Gracias a todos los que se han conectado. Compartan la transmisión si la ven en off, igual que el Señor les bendiga y la puedan disfrutar. Si conoce algún pastor, algún amigo, algún compañero de ministerio que esté luchando, háblele, esté luchando con esta situación, háblele. No, hay un libro contra los judaizantes, una teología paulina del pastor Alpizar, y en Cápsula de Teología le entrevistaron. Hay otros ministerios que ya le han entrevistado y vendrán más entrevistas, todas son buenas, obviamente, esta no es exclusiva, pero siempre entre una y otra hay preguntas diferentes, así que si usted se las puede ver todas, muchísimo mejor. Dejamos el enlace de Amazon, lo dejamos fijado en el comentario, en el chat, el primer comentario. Pastor Alpizar, gracias por habernos acompañado en esta transmisión, en este entrevistazo. Recuerden, para los que están allí en Costa Rica, los hermanos están allí en Tibás, en San José. Esa es la dirección más específica. Si quieren llegar allí a la iglesia, ahí está el Facebook de la iglesia, Río de Dios, y allí está el canal de Teología Paulina en YouTube, el Facebook y el Facebook personal del hermano. ¿Algo más para despedirnos, pastor? No, pues gracias y de verdad que si hay algún hermano ahí en Costa Rica o en México, en Valladolid, Ciudad de México o en Puebla, que esté sin congregación y ande buscando una iglesia que trate de predicar la palabra de Dios con fidelidad y profundidad, que nos escriban para poderles dar las direcciones de dónde estamos ubicados ahorita en el mundo y poder ayudarles y conocerles en persona. Gracias, hermano, por esta entrevista. Ha sido un honor. Gracias a todas las personas que han escuchado esta entrevista y a los que lo escucharán en diferido y que Dios les bendiga grandemente y estamos para servirles.
A usted, hermano, muchísimas gracias. He disfrutado el libro del hermano y ese es uno de los libros, este es un tipo de libros que se leen 2 veces o que se tienen como consulta allí. Contra los judaizantes, una teología paulina, ediciones Sinaí, José Carlos Alpizar, el pastor Alpizar, allí está el enlace para que lo adquieran. Si tiene algunas dudas, pues ve la entrevista y ya se anima y lo adquiere. Compártalo con hermanos que estén luchando con esto. Un libro muy bíblico, muy teológico, muy apologético. No se sienta solo. Aquí tiene una buena ayuda, un buen recurso para ello. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Recuerden suscribirse al canal de YouTube y también al canal de Teología Paulina. Recuerden darle la campanita a ambos canales, darle me gusta a los videos, compartirlos y orar por el Ministerio de Teología Paulina, orar por el Ministerio de Cápsulas de Teología. Nos despedimos según el momento que usted nos vea en diferido. Buenas noches, en vivo, buenos días, buenas tardes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por habernos acompañado acá en el entrevistazo de Cápsulas de Teología, su canal, su lugar, su casa digital, su espacio de Biblia. Me encantó como el pastor Alpizar hoy citó los versículos, domina las escrituras y ese es un buen recurso contra los judaizantes. No tengan miedo, dominen su Biblia y complementen su formación con este libro y con los materiales de teología. Espacio de Biblia, de teología, de libros y por supuesto de café. Nos dice por allí otro también, ya lo compré, ya lo compraré. Claro que sí, pasen la voz. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en otra oportunidad. Pastor Alpizar, Dios les bendiga y a todos saludos. Bye bye, bendiciones.